veníamos viendo el pacto que Dios establece con Abraham, el cual comienza en las Sagradas Escrituras en el capítulo 12. Pero yo quiero que leamos una escritura que está más adelante, cuando ya Dios realiza propiamente ese pacto de la promesa, una escritura que está en el verso 18. A ver, eso lo teníamos acá. Está en el 18. No, está en el capítulo 12. Capítulo 12, verso 18. Donde Dios le hace a Abraham una promesa, eh, donde se describe una tierra que Dios incondicionalmente le hace a Abraham por haber creído y habérsele tomado como justicia su fe. Voy a leerlo para que veamos exactamente que la palabra de Dios habla muy particularmente de la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice así en el verso 18. A ver. Le hago desde el 17 para que tomemos el contexto. Luego el sol había caído y vino oscuridad, y había caído la oscuridad. Se había puesto el sol y había caído oscuridad. Una olla de fuego y humo con una antorcha encendida apareció y pasó entre los pedazos. Esto es cuando Dios realiza el pacto, porque hemos visto que para que un pacto entre en vigor debe hacerse un sacrificio, o sea, debe haber derramamiento de sangre. Ya en el verso, esto es cuando se realiza el pacto de la promesa que Dios establece con Abraham, el cual es un pacto incondicional. Entonces dice el verso 18, en ese día el Señor hizo un pacto con Abraham y dijo, a tus descendientes les doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, es decir, el Éufrates. Dice el 19, la tierra de los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amoritas, canaanitas, girjasitas y jebusitas. Posteriormente Dios hace después de que Dios realiza el pacto de la promesa con Abraham, voy a ahorrar. Vimos en los videos anteriores que en el libro de Éxodo, más o menos desde el capítulo 19, Dios comienza a hablar con Moisés para que quería, o porque quería en ese momento establecer un pacto con la nación de Israel, la cual había sacado de Egipto. Y entonces en la Sagrada Escritura tiene en los primeros versos de este capítulo las especificaciones o las promesas que Dios hace a la nación de Israel, relacionadas con este pacto que sabemos que es el Antiguo Testamento, o sea, el pacto de la ley, es decir, el pacto de Sinaí. Entonces yo también voy a leer brevemente los primeros versos de este capítulo para que es más o menos, que es exactamente que es el capítulo 19, los primeros versos. Éxodo 19, para leer
Claro que sabemos que el pacto, la sangre del pacto es derramada y está establecido en el capítulo 24, algo así como parecido con lo que ocurrió con el pacto que hizo Dios con Abraham. Voy a leer ese texto porque lo que yo quiero es establecer qué promesa le hizo Dios a Abraham acerca de una extensión de terreno que va a heredar los descendientes de Abraham. Y también cuando hace Dios, realiza el pacto con Moisés, con la nación de Israel, también Dios le hace una promesa a esta nación, la cual quiero tomar para poder continuar luego con el tema que tengo, que es cómo estableciendo el principio de la correcta división debemos entonces distinguir. Este principio nos permite distinguir en las Sagradas Escrituras entre Israel, luego distinguirla de Israel, distinguirlo de la iglesia o el grupo de creyentes que se estaba formando desde el tiempo de los evangelios, cuando comenzó Juan el Bautista a predicar el evangelio del reino, y durante toda la predicación que se hizo de este evangelio, que culmina en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces, lo que quiero es que establecer ciertas diferencias que hay entre las promesas que Dios hace a un grupo de creyentes que es la nación de Israel, comparado con las promesas que Dios hace a este segundo grupo que se llama la iglesia o la iglesia de Dios, a la cual Dios le hace también unas promesas, la cual ellos tienen también una esperanza, pero que como debemos diferenciar, establecer las diferencias, vamos a ver que hay una diferencia entre lo que Dios le promete a la nación de Israel y lo que le promete a la iglesia de Dios, la cual promesas de esta iglesia de Dios están consignadas en los libros o epístolas que fueron escritas durante el libro de los Hechos. Como sabemos, están principalmente los apóstoles que llamamos de la circuncisión, los cuales escribieron, que cada uno de ellos, principalmente está Santiago, Pedro, Juan y Judas, los cuales escribieron epístolas que están consignadas en las escrituras. Y también hay que debo repetir que el apóstol Pablo también escribió durante el libro de los Hechos epístolas en las cuales dirigía a la iglesia de Dios. Estas epístolas de Pablo son Romanos, Corintios, que son las dos cartas a los Corintios, la carta a los Gálatas, las dos cartas a los Tesalonicenses, Hebreos, también está, bueno, hasta ahí estarían las cartas de Pablo.